Contando el cuento, con Ángel Guzmán. La segunda jornada del día de hoy de la Cátedra Germán Patiño. Comentarles que hemos tenido participaciones muy interesantes. Estuvimos en la mañana desde las 10 trabajando distintas mesas. Y en este momento nos toca la mesa del doctor Juan Granados y el licenciado en Artes Visuales Carlos Gutiérrez, que con muy buena disposición a trabajar en conjunto con el Centro Queretano de la Imagen, nos hacen el favor de traer la mesa titulada La Facultad de Artes de la UAC y su repositorio digital de la cultura artística. Gracias por esta amable presentación. Gracias también, por supuesto, por la invitación a participar en la Cátedra Germán Patiño. Y bueno, para no comernos demasiado tiempo, quisiera comenzar con la lectura del texto que hemos preparado mi amigo Carlos y yo. Comienzo entonces. La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y su repositorio digital de la cultura artística. En la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la UAC, de un tiempo a esta parte se han realizado ajustes académicos, ya que las humanidades y sobre todo las artes han tenido que adaptarse al avance de la tecnología digital, que hoy en día acapara casi todos los medios de producción académica. En esta ponencia se expone el desarrollo del repositorio digital de la cultura artística que nos hemos propuesto también llamar RedCap, como parte de estas adaptaciones de la facultad. Para entrar en materia, antes de detenernos sobre todo en el repositorio mismo, quisiera platicar un poco acerca del contexto, el marco en el cual este repositorio surge, y me refiero a las humanidades digitales. Isabel Galina menciona que las humanidades digitales son un campo relativamente nuevo, interdisciplinario y relacionado con las tecnologías computacionales. ¿Cómo podemos cambiar? Bien, volvamos entonces rápidamente. Isabel Galina. Siguiente, por favor. Bueno, en la anterior pueden ver en origen el logotipo que uno de los colaboradores e iniciadores del repositorio diseñó para él mismo. Allí está el nombre, RedCap, el desglose, repositorio, y bueno, la idea de la nube metafórica, de los píxeles, etcétera, que están un tanto ilustrados en este logotipo. Ahora sí, por favor, las humanidades digitales. Entonces, Isabel Galina, o Galina Rosso, menciona que las humanidades digitales son un campo relativamente nuevo, interdisciplinario y relacionado con las tecnologías computacionales o digitales, como las llamamos. Las humanidades digitales se correlacionan, pues, con las humanidades, la filosofía, la historia, la filología, las artes, entre otras áreas, fusionando métodos. Lo que se dice es que la información recuperada puede ser procesada por medio de la tecnología digital para crear bases de datos, procesarlos, visualizarlos y aplicarlos a las humanidades y la educación. Lo que fortalece los procesos humanísticos digitales son la interdisciplina y las herramientas de cómputo, que abarcan una amplia gama de cualidades. La unión de dichas cualidades sin duda ha permitido que la investigación pueda dar frutos amplios y de mayor calidad. Así pues, las humanidades digitales han permitido la apertura a nuevos horizontes y a formas de preservar y difundir los quehaceres, no solo en investigación humanística y artística. Bien, todo esto con ocasión de que hace aproximadamente unos 6-7 años en la
Universidad Autónoma de Querétaro, los responsables en ese entonces Biblioteca General, organizaron un curso, taller de Humanidades Digitales con el doctor Ernesto Priani. El doctor Ernesto Priani es un profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue invitado a impartir este curso, es de los pioneros en Humanidades Digitales en México y actualmente es el presidente de la Red de Humanidades Digitales, a la cual pues estamos afiliados quienes participamos en el proyecto de repositorio y de laboratorio. Al respecto, estamos afiliados y mantenemos una relación con la red que nos permite seguir trabajando en este proyecto de digitalización, sí, de fabricación, creación de colecciones digitales, que ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero también pues, nos han permitido difundir y promover la investigación a partir de estos recursos electrónicos que funcionan como sí, representaciones de los materiales artísticos que en muchos casos siguen siendo físicos, etc. Bueno, pues sigamos un poco. No solo hay un modo de nombrar a las humanidades digitales, también se conoce con los términos de recursos digitales para las humanidades, cómputo para las humanidades, cómputo en las humanidades, informática digital y cultural e informática para las humanidades. Esto también lo dice Isabel Galindo. La computación y la informática históricamente se han adaptado al espacio en el que se desarrollan, llegando a ser de suma importancia para la investigación, en muchos sentidos, para la investigación y para la difusión, divulgación, publicación de los productos, los resultados de dicha investigación. Al final, muy en nuestros días con el Open Journal System, pues tenemos una cantidad enorme ya de revistas electrónicas que masifican el conocimiento, o bueno, dan la oportunidad a que se acceda con mayor facilidad, ya no sé, depende de los materiales impresos. Las humanidades digitales anteriormente eran denominadas Humanities Computing. Con este nombre, las actividades se centraban de la mano de John Unsworth a inicios del siglo XXI en diseñar y preservar colecciones de elementos digitales, lo que permitió analizar y procesar datos de manera sencilla y en grandes cantidades, y hacer estudios culturales. Sin embargo, la historia de las humanidades digitales se inicia antes. En 1949, Roberto Busa, por medio de una de las primeras computadoras, en este caso de la IBM, buscó procesar la obra de Tomás de Aquino para hallar las concordancias en dicha obra, específicamente la Suma Teológica. Este sería el primer gran proyecto relacionado con las humanidades digitales. Dicho proceso de investigación y procesamiento de datos se realizó por medio de tarjetas perforadas, procesadas con un software creado ex professo para ello. Las tarjetas fueron tantas que debieron de ser transportadas incluso en una vagoneta. Roberto Busa, italiano, de Estados Unidos, a trabajar con las computadoras IBM, con estas tarjetas perforadas que existían en el 49, etc. De tarjetas se pasó a la codificación y al estudio de textos electrónicos. En 1987 entró en vigor la iniciativa Text Encoding Initiative. En 1990, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, nacieron proyectos y estudios como Women Writers Project y Rossetti Archive. En el mundo hispano se crearon los proyectos Admite, Vidiso, Filobiblon, por citar tan solo algunos, y que también se han trabajado, consultado para tener este panorama y los antecedentes correspondientes. Y lo que se quiere decir con todo esto es que las humanidades digitales tienen una historia, tienen su propia historia, pero surgen como la conjugación de varias disciplinas, específicamente las que denominamos humanidades y también las, especialmente ahora, porque tenemos la tecnología para eso, lo que denominamos tecnología digital, y lo que puede hacerse en el cruce entre ambas, entre las humanidades y todas las que decíamos. Los principales países donde se desarrollaron las humanidades digitales fueron Estados Unidos e Inglaterra. Para 2002, las principales organizaciones representativas de las humanidades digitales, a saber, The Association for Literary and Linguistic Computing y Association for Computers and the Humanities, se unieron para dar luz a la Alliance
of Digital Humanities Organization. A esta alianza le siguieron diferentes asociaciones en diversos países como Japón y Canadá. En 2011 nació la importante Sociedad Internacional Hispana Humanidades Digitales Hispánicas, secundada por la Red de Humanidades Digitales, esta en el caso de México. Pero también como consecuencia una serie de reflexiones en torno a derechos de autor, a autorización, a quién puede, quién no hacer uso de dichos materiales y en caso de que sea para todos, qué tipo de licencias guiarían el recurso, etc. Vamos, que todo esto forma parte de los estudios de las humanidades digitales en sus variantes según se trate del área, etc. Bueno, los escenarios en los que las humanidades digitales se desenvuelven son variados y por ende los estudios en donde se aplican también son amplios. En relación con las artes del grupo de investigación eArtIS-Lab, ha innovado en la investigación y evaluación de la historia artística digital de España. Este laboratorio, eArtIS, enfocó uno de sus proyectos al análisis de la cultura artística española, con el cual se creó la Red Internacional de Estudios Digitales sobre Cultura Artística y que también motivaron a la creación de este repositorio. Ahora, además de dar este panorama de lo que son y de lo que han sido y lo que pueden llegar a ser las humanidades digitales, quisiera tratar el concepto de cultura artística, que también sirve de marco para este proyecto o ha servido de marco teórico para este proyecto. Según Mauricio Beuchot, la cultura es aquello con lo que el ser humano no nace, es decir, la cultura se adquiere por métodos no naturales. Los procesos que influyen en el desarrollo de la cultura son aquellos que se aprenden. Provienen de diferentes fuentes, como la casa, las costumbres sociales y la educación. La cultura es algo que se recibe, sí, pero también se hace, y más cuando se encuentran las culturas. Una facultad de artes como la nuestra, como la que se tiene en la Universidad Autónoma de Querétaro, de entrada es multicultural e intercultural. Esto es, conviven, sí, viven distintas culturas, tan solo por mencionar las distintas áreas que en ellas están, y áreas que se distribuyen, se diversifican tan solo por las licenciaturas que se ofertan, etc., desde música hasta las visuales. Entonces, de suyo son multiculturales e interculturales porque se encuentran. Una facultad de artes, entonces, es así. Es una especie de collage de sentidos interrelacionados que crean diferentes caminos creativos de artistas, pero también de investigadores. La cultura artística es la realización cultivada de las artes como agentes o receptores. Subjetivamente, cuando las artes cultivan su cultura por medio de los artistas, sean maestros o aprendices, en la producción y reproducción de piezas denominadas obras, de las cuales puede decirse son receptáculo soporte del conocimiento artístico y al mismo tiempo símbolo de dicha cultura. Lo que estoy diciendo es que la cultura artística o la cultura de las artes se entiende en dos sentidos, uno subjetivo y otro objetivo. Subjetivo porque hay actores, agentes, sujetos que la producen, en este caso se trata de los artistas. Y en el otro sentido, el objetivo, es porque la cultura se concibe como algo que ha de cultivarse, pero también desde el punto de vista de la recepción del espectador. El espectador también cultiva una cultura artística. La cultura artística objetivamente se da cuando se cultivan por medio de los espectadores o receptores en el estudio o contemplación y a partir de la multiplicación de experiencias llamadas estéticas con las artes. Entonces, la cultura artística es aquella cultura que se adquiere porque se recibe y se hace por medio de las artes, en atención a las adaptaciones académicas de la Facultad de Artes, a la tecnología digital, al desarrollo de las humanidades digitales y la producción artística de la facultad. Se pensó que era necesaria una plataforma, una base de datos, a modo de trampolín para las artes y las humanidades generadas en cada uno de sus programas educativos, los cuales abarcan las artes visuales, el diseño gráfico, la música, la danza o las danzas, la danza folclórica, el ballet, la danza contemporánea, el teatro, específicamente la actuación, la restauración, la docencia del arte y los programas de posgrado que se dedican más a la investigación. La Facultad de Artes es pues una comunidad tan grande que era necesario contemplar un repositorio digital que permitiera la preservación y la divulgación de la cultura artística. Se contempló crear el REDCAP para depositar esta producción académica.
El REDCA nace como un repositorio, bueno, ya lo comentará Carlos, pero a la fecha tenemos más de 15, entonces, bueno. El repositorio es a la fecha una herramienta digital que fue diseñada para la preservación histórica de la creación artística, docente, estudiantil, de la comunidad de la facultad, de todas las áreas, de todas las culturas que en ella conviven. Se planeó esta plataforma para cubrir la producción artística. Se optó por un repositorio digital. Los repositorios digitales, ahora para enmarcar y especificar en qué consiste, son plataformas capaces de soportar el almacenamiento de diferentes medios digitales, audios, textos, videos, etcétera, u objetos digitales. Asimismo, son capaces de preservar y difundir información. Son herramientas de preservación digital que cumplen estándares adecuados para la difusión, la socialización y la investigación, además de ser herramientas que almacenan y facilitan la organización de dicha información. Hay de varios tipos. El óptimo, en este caso, el que elegimos nosotros, fue un repositorio temático. Era necesario que operara por medio del acceso abierto con la cualidad de permitir que sus contenidos, los objetos digitales, fueran accesibles a cualquier persona, en particular a la comunidad de la facultad. Aunque, bueno, sí, pensábamos que esto podía tener un alcance mucho mayor y el acceso sería también para las distintas otras comunidades interesadas en las artes, al menos aquí en la ciudad, en el país. Bueno, a la fecha, pues, el repositorio digital está siendo cosechado por una red de repositorios internacional. Entonces, bueno, conseguimos el objetivo, pero ese es el plan. A cualquier persona que desea consultarlos y descargarlos, entre otras acciones. Y esto entonces es lo que enmarca el desarrollo del proyecto, en el marco, en ese sentido, del espíritu de las humanidades digitales, del espíritu del conocimiento abierto, del acceso abierto al conocimiento, la cultura artística en este doble sentido, puesto que estamos diciendo que sí se cultiva tanto porque se hace como porque pues, se consume, para decirlo pronto, y una manera de consumirla pues es yendo a internet y teniendo a la mano dónde hacerlo. Y por otro lado, bueno, entonces un repositorio es eso, un gran almacén. Teníamos al principio una discusión muy divertida, quizás algo ridícula si gustan, porque cuando tratábamos de explicar qué era un repositorio y decíamos almacén, no faltaba quien decía que pensaba en una alacena o en algo así como una bodega, pero sí, es algo por el estilo, algo digital, bueno, metafóricamente, digital, etc. Pero sí, de eso se trata, y allí en ese almacén está toda una colección de objetos digitales que pues, de entrada se preservan de esa manera, en segundo lugar sirve para la difusión y bueno, más adelante hemos estado promoviendo que sea utilizado para la educación y para la investigación. Ya los detalles del repositorio pues, van a correr por cuenta de Carlos y pues le cedo la palabra para que ahora él nos platique acerca del REDCA o los repositorios del gran proyecto del REDCA. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias, Juan. Hola, buenas tardes. Bien, voy a platicarles un poquito de los objetos digitales. Bueno, estos deben de tener ciertas características relacionadas con las cualidades del objeto por medio de metadatos. Estos son datos ordenados en estructuras reconocibles que se describen en cualidades de elementos digitales, como el título, la fecha, etc. Son ampliamente recomendados para los repositorios digitales. El modelo de metadatos Dublin Core es el que se utiliza actualmente en el REDCA. Existen protocolos como el OAI-PMH, el cual cuenta con las cualidades de transferencia de información y cumple con los requerimientos de acceso abierto. De esta manera se dota de una historia, o sea, se conserva aquello que se produce para abonar al conocimiento y con ello compartirlo a las generaciones futuras. En síntesis, para desarrollar el REDCA se contemplaron las políticas de acceso abierto, las humanidades digitales y su aplicación en las artes. De igual manera, hubo que rastrear y testear software y elegir el que mejor se adaptara a las necesidades institucionales. La viabilidad al proyecto se consiguió porque se realizó con software libre y de código abierto, ya que este permitiría romper con las cadenas del financiamiento que a futuro impediría el desarrollo del repositorio. Las funciones de un repositorio pueden ser
particionadas en dos partes. En primer lugar estarían las técnicas que involucrarían contenidos, de modo que se presentan los usuarios, y en segundo lugar los servicios y los recursos que se enfocan a la infraestructura computacional y el mantenimiento, la seguridad, los usuarios y los protocolos del servidor, así como la interoperabilidad de los mismos. Por la extensa producción artística que hay en la Facultad de Artes, en cada una de sus diferentes áreas, el REDCA evolucionó. Para la organización y la preservación de los objetos digitales no fue suficiente una sola plataforma. Por esto el REDCA tuvo que romper fronteras y adaptarse para expandirse en la capacidad de captar, preservar y organizar la cultura artística que se desarrolla al interior de la Facultad de Artes. Una parte de por qué el REDCA se expandió y reajustó fue por diferentes objetos digitales según sus propiedades. Estos, conforme fuimos avanzando, nos fuimos percatando que no podíamos utilizar los mismos elementos o el mismo tipo de catalogación o aquellos objetos en cuanto a sus cualidades digitales para poder preservar todo. Entonces fue que el panorama se amplió para poder utilizar distintos archivos de formatos de imágenes como el JPG, el GIF, el PNG, pero las necesidades de la facultad llevaron a implementar medios para la visualización de videos, documentos en PDF y el hipervínculo de los elementos externos al almacenaje del propio repositorio. De esta manera, y como se mencionó a los Monet, un repositorio, en este caso el REDCA, debe contemplar el soporte de cualquier medio digital y prever que el repositorio sirve para que la muestra de los documentos digitalizados sea de manera amplia y cumpla con todas las necesidades que se requieren. Como hay diversos formatos de texto, imagen o video que han de contemplarse para que el repositorio funcione de la manera más adecuada y no rompa con la transmisión de sus elementos por falta de compatibilidad, la culturalización del uso del repositorio lleva a sus ítems a que sean más que elementos almacenados y por ende sirvan para la investigación o como un testimonio de la cultura artística. La estructura del REDCA fue también una necesidad, ya que debió de diseñarse para resistir migraciones, así enfrentarse a las problemáticas del futuro, como la obsolescencia tecnológica, la obsolescencia de las computadoras, la incompatibilidad de la lectura de los archivos preservados y la compatibilidad de la migración de las bases de datos con software de diferentes versiones o software de diferentes orígenes. De todos modos, se trata de un panorama incierto, ya que no garantiza que las migraciones lleven el trabajo, o más bien no implica que se llegue a haber un problema en las migraciones por la adaptación de los elementos digitales. Un repositorio digital sirve para la preservación y la innovación académica y de investigación en la colaboración y el intercambio académico de la información, así como dar a conocer los elementos que en él se encuentran. El REDCA, a la fecha, se ha fraccionado en 17 partes. Esto por cubrir con las necesidades de una comunidad en crecimiento que hace uso de la tecnología digital. El REDCA... Estamos viendo justo los logos de los distintos repositorios. Sí, claro. Perdón, voy a parar un poquito. De hecho, los repositorios que ahí podemos ver fue como se fue fraccionando. El repositorio que tenemos en la parte superior izquierda, perdón, creo que no me escucho. Es el repositorio académico, el cual almacena tesis, almacena tesina, libros, etc. Las revistas de la facultad históricas, desde la primera revista que se creó cuando era Escuela de Bellas Artes hasta la actualidad. El siguiente repositorio es un repositorio que se tiene en conjunto con la Galería Libertad y bueno, el que sigue es el que aloja todo lo que es el acervo de la compañía de teatro Látex. El que sigue, bueno, el que hace referencia a los elementos digitales del ballet clásico, Fernando Jones. El que sigue, el ensamble corporal, grosso modo. Bueno, el que sigue es el repositorio, pero en cuanto a la educación, es decir, donde se pueden meter todos aquellos elementos como conferencias,
pláticas, cursos que se graban y bueno, se tienen que preservar para poderlos difundir. El que sigue es uno que, bueno, la pandemia nos impidió un poco concretarlo al 100%, es una gran donación, un gran acervo de elementos fotográficos que se iban a pasar a digitalizar, pero bueno, la pandemia lo impidió. Esperamos pronto poder recuperarlo porque son, creo que cerca de 30.000 imágenes que están desde papel, algunos están en vidrio, las imágenes entre muchos otros formatos. El que sigue es el repositorio de esmaltes, el cual va enfocado a preservar toda la producción del área de esmaltes de la facultad. El que sigue es el repositorio de eventos, donde se da testimonio de todos aquellos eventos en cuanto a los carteles. Es decir, no reproduce lo mismo que el de educación. Las conferencias van en el de educación y el de eventos es el único que guarda como la imagen. Me refiero a la imagen de cada uno de los eventos. El que sigue es el laboratorio de performance y género, donde está enfocado más hacia el performance y hacia la justificación de estos performance con el cuerpo y todos los elementos que lo forman. Y el último es el de la orquesta de guitarras, que nace en la Facultad de Bellas Artes, pero hoy en día ya se expande hacia lo que es, bueno, como un elemento o una parte de la universidad misma. Bueno, eso entre una de las plataformas, porque estamos trabajando todavía en otras que están desarrollándose. Bien, bueno, voy a permitirme seguir leyendo. El conocimiento adquirido en la creación de estos repositorios ayudó a que se pudiera replicar el formato en diferentes repositorios, capaces de preservar los diferentes elementos digitales según sus características y sus funciones. Así se adoptó el REDCap en tanto a un repositorio temático para preservar y difundir las artes cultivadas en el interior de la Facultad de Artes. Después de que el repositorio se expandió, pasó por otros caminos de diversificación que lograron consolidar los procesos al interior del equipo de trabajo, como el uso de diferentes plataformas, no solo para la preservación, sino también para la difusión y por ende para la búsqueda de las redes de trabajo y de producción académica. El repositorio creció fraternalmente y se transformó en un laboratorio y en un grupo colegiado. Como cierre, bueno, nos gustaría comentar que en el año 2022 el REDCap, con la experiencia adquirida por los miembros que lo conforman, se da el paso para convertir el repositorio en un laboratorio de preservación, socialización e investigación desde colecciones digitales. De igual manera, el mismo año surge el Grupo Colegiado Interpretaciones de la Cultura, la Educación y las Artes, formado por investigadores con una amplia diversidad de formaciones en el área del conocimiento, como la sociología, la filosofía, la antropología y las artes visuales, teniendo como eje las tecnologías digitales para la investigación. El laboratorio desarrolla, en el marco de las humanidades digitales, investigaciones en un campo que, por lo menos hasta antes de esto, no se tenía contemplado en la Facultad de Artes. Bueno, esto que les comentaba de los elementos digitales nos ha llevado a ir trabajando con ellos, a poder ir entendiendo cómo es que estos funcionan, cómo es que se van adaptando o se tienen que ir readaptando para poder seguir preservando lo que es la historia de la facultad en general, ¿no? Hemos tenido que enfrentarnos también a trabajar con software de acceso libre, del cual no se cuenta con manuales, o bueno, muchos manuales, y bueno, esto nos ha llevado a prueba-error en cuanto a lo que es desarrollar los repositorios, pero bueno, creo que hasta la fecha podemos decir que se ha logrado un trabajo que ha servido para la difusión en cuanto a los elementos digitales que produce la Facultad de Artes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas. Me pareció muy interesante, tan interesante que tengo tantas preguntas que no les voy a poder hacer todas y voy a quedar con un montón de ganas de saber más. Una rapidísima, seguramente antes esto no se hacía cuando no existían los medios digitales,
y las obras me imagino que se quedaban desperdigadas por ahí y no había la preservación y el registro como tal. Pero en fin, de eso no quiero que nos metamos porque es interesante, pero me interesa más esto otro. La participación de todos los centros que forman parte de la facultad, la participación de los autores al repositorio, ¿es voluntaria o es obligatoria? Nosotros sabemos que en general los artistas suelen ser celosos de sus obras y por una parte se me puede olvidar mandárselas o no me da la gana mandárselas o desconfío de quien está al frente del repositorio y no se la quiero mandar. Y si no es entonces obligatorio, ¿cómo es que se canaliza y cómo es, no? Lo otro es, dada esta situación, ¿cómo se maneja la cuestión de los derechos de autor? Es decir, ¿cómo está la cuestión de las sesiones? Sabemos, por ejemplo, que en muchas escuelas las tesis, obligatoriamente el autor cede los derechos a la institución, de tal manera que si por alguna razón se llegara a publicar el trabajo, la institución tiene derecho para publicarla y no tendría que estar, se ceden los derechos, ¿no? Aquí no sé cómo lo estarán manejando, pero algo así ocurrirá. El repositorio, ya les adelantaba cuando platicaba al inicio sobre las humanidades digitales y aquel curso que impartió el doctor Ernesto Priani, a quienes nos incorporamos, sumamos al mismo en las instalaciones de la Biblioteca Central de la UAC, etc. Una vez que nace la intención y después la idea y después la planeación del repositorio, nuestra primera intención era, por decirlo así, apropiarnos de las obras que habían sido abandonadas en las bodegas de la misma facultad. Empezamos con el registro de estas, después resultó que no se pudo, precisamente por problemas de derechos de autor, porque a pesar de haber sido abandonadas allí por sus autores respectivos, casi siempre, en su mayoría estudiantes, y al ser, en su mayoría estudiantes, y por otro lado además adolecían de la mínima calidad artística para ser publicados o ser difundidos, etc. Tuvimos que esperar a la llegada, la verdad es que tuvimos que esperar a la llegada de Carlo para que se empezaran a resolver algunas de estas dificultades. Y bueno, de entrada, y lo primero que evaluamos fue el tipo de plataforma que usaríamos. Ya lo adelantábamos, usamos a la fecha uno que se llama Omeka, es de acceso libre, es un software de acceso libre. No usamos el DSpace, que, como usted decía, o ya comentaba, efectivamente las instituciones educativas, las universidades públicas y quizás también las privadas, tienen montado sobre el DSpace un repositorio digital de las tesis. No es exactamente que se cedan los derechos sobre el contenido de las tesis, lo que se cede, por decirlo así, es el derecho de la edición tesis. Después se puede uno apropiar, recuperar el contenido, darle otro formato y ya no es la tesis, puede ser un libro y se publica y no pasa gran cosa. Elegimos Omeka porque nos pareció que la consola, la interfaz, eran mucho más idóneas para trabajar con las imágenes. Sí tuvimos que nos vimos la necesidad de aprender a usar, ya lo adelantaba Carlo, hay un especialista en España, contactarlo no fue tan problemático gracias a las redes sociales, al Twitter, pero tuvimos que ir ensayando y probando, y entonces nos vimos en la necesidad de consultar a un abogado, porque no habíamos podido hacer uso de eso que estaba allí abandonado en las bodegas, y entonces ¿quiénes iban a participar? ¿Quiénes iban a publicar? De entrada nos lo propusimos voluntario, que fuera voluntario, pero que cumpliera con ciertos requisitos. Pero ¿cómo íbamos a hacer para garantizarlos? Pidiendo el apoyo de los profesores, que dieran un visto bueno respecto a eso que se iba a publicar, pero no siempre fue suficiente. Hicimos campañas de difusión, saloneábamos, íbamos de salón en salón invitando a que participaran, a que publicaran. Sí les explicábamos que iban a ser de todos modos evaluadas, dictaminadas de alguna forma, iban a recibir una especie de visto bueno para ser publicadas por los profesores correspondientes al tipo de producto. Si era pintura, el profesor de pintura era el que nos iba a decir si pasa o no pasa. Pero nos tuvimos que acercar a los abogados para poder
decidir qué tipo de licencia usar o cómo hacer para hacer la publicación. Nos dimos un poco de topes, por decirlo de esa manera, porque los abogados no nos entendieron en un principio y parecía que lo que queríamos era apropiarnos de la pieza, pero nunca fue la intención, no podíamos además lucrar. Entonces tuvimos que explicarles muy en peras y manzanas que lo único que estábamos haciendo al digitalizar era crear una representación visual virtual, de la cual requeríamos únicamente la autorización para poderla publicar en línea. Y eso es el modo en el que lo hemos resuelto. Tenemos un formato en el que se da la autorización de la publicación de la imagen visual virtual. No hay apropiación alguna, no hay lucro, etc. Y si la aprueban, la firman, etc. Lo que cabría mencionar es, solucionando la licencia se usa una licencia. Sí, es una licencia Creative Commons en la cual se respeta totalmente la autoría del autor. Siempre se le reconoce, hay una prohibición en cuanto a hacer derivaciones de la obra, hay una prohibición en cuanto a lucrar. Entonces, lo único, como mencionaba Juan, lo único que se les pide permiso es de digitalizar, publicar esa imagen. La obra sigue siendo de ellos. Si ellos quieren registrarla, quieren venderla, es decisión de ellos. Hemos tenido el caso de que algunos han pedido que la retiremos porque la lograron vender. Y la lograron vender como una pieza única que la persona que la compró solo quiere verla en su sala, ¿no? Entonces se tienen que retirar, se bajan, queda como, es decir, no se eliminan de la vista, se eliminan de la vista pública, pero queda un registro histórico en nuestros archivos, ¿no? Eso en cuanto a ese punto. Hemos tenido que lidiar también con cosas como la censura. ¿A qué me refiero con censura? No todos los elementos o las producciones artísticas son bien vistas, por ejemplo, en plataformas como YouTube. Entonces, no tenemos la capacidad para almacenar videos de larga duración. Hemos tenido que recurrir a YouTube para almacenarlos, reproducirlos, pero reproducirlos al interior de nuestro servidor. Entonces, el hipervínculo que los lleva a que visiten la página del repositorio, no la de YouTube, ahí están escondidos. Pero hemos pasado con que hay cosas que la inteligencia artificial de YouTube nos detecta como lo que no es decir, nos lo cataloga como si hubiera un contenido inapropiado, cuando en realidad solo es una persona pintándose la cara. Entonces, en ese punto tenemos que lidiar con eso. Hemos tenido que lidiar con este tipo de contenido, o un contenido sí de plano más explícito, tenerlo que llevar a nuestros servidores. Ahí, ese sí se aloja ahí, se visualiza y no hay ningún problema, previa autorización de los autores, ¿no? También está el otro punto donde cuando es, como mencionaban, una obra de teatro o alguna cosa similar, YouTube no lo censura totalmente por la música. Nos dice que no puede tener la música y ¡pum! Nos lo tira, o sea, nos deja el video pero sin audio. Entonces, todo eso hemos tenido con el largo de los años, de estos aproximadamente 5 y 7 años que les platicaba Juan. Hemos tenido que ir lidiando y ir ajustando cada uno de estos procesos. En cuanto a formatos, entre que se pelea de repente las grandes corporaciones con el acceso abierto, por ejemplo, nos cerraron lo que eran la geolocalización de los elementos, porque podemos geolocalizar las obras. Si alguien fue y tomó una excelente fotografía, no sé, en Chichén Itzá, podemos geolocalizarla y llevar hasta el punto donde la tomó. Y en algún momento se peleó, yo me imagino decir se pelearon, es un decir, me refiero a que ya no permitieron usar sus APIs de manera gratuita y lo cerraron. Entonces Omeka cambia y se va hacia Google Open Maps, no es Google, era Google Street Map, pero el otro era Open Maps, no sé qué. El chiste es que ese nos permite ahora llevar a esta geolocalización sin la necesidad de que esta API que se utiliza o estos elementos que se utilizan externos sean de empresas que no sean de acceso abierto. Entonces, con todo eso se ha tenido que ir luchando de una u otra manera. En relación a lo que comentabas, considero que este acervo es muy valioso para investigadores, para críticos de arte, para historiadores, para
digamos, curadores, incluso la comunidad que está implicada en las artes, dado que al ser respaldado por la universidad y por el grupo académico digamos, lo respalda, entonces contribuye a legitimar y a, digamos, es como la diferencia entre exponer en una galería y exponer en un museo. Es la cuestión de darle el respaldo de que es un producto de calidad y poder destacar las cualidades que aporta y ser el termómetro de la producción local y poderla conocer a lo largo de este periodo que han ustedes, digamos, historiografiado. Y para mí es un producto de una calidad que vale la pena apreciar y destacar. Ahora, eso por una parte. Por la otra, tengo dos preguntitas. Una, cuando usted habló, doctor, de lo que sería la cuestión de la producción digamos, digital, yo quisiera preguntarles, por ejemplo, las electrografías que antecedieron, por ejemplo, con Mónica Meyer, Víctor Lema, etcétera. Después ya tenemos el metal, ¿verdad? Y todo eso, pero eso sería algo de lo que usted, por ejemplo, refiere en cuanto a eso. Y por otra parte, en cuanto a la técnica, yo quisiera que nos dijeran si así aparecen los 17 subcategorías y si se puede acceder fácilmente o cómo es el proceso, si fueran tan amables. Y muchas gracias. Un gusto poderlo escuchar de viva voz. Y la gestión de objetos digitales. Todo aquello que es nativo digital, pues será arte digital en la medida en la que la intención sea expresamente artística. Pues al estar nosotros en la Facultad de Artes y dar por hecho que lo que se produce en las aulas y fuera de estas, con una intención artística pueda ser eso, arte, pues lo que hacemos con eso, con los objetos físicos, pues es someterlo a un proceso de digitalización. ¿Sí? Yo lo que más bien intentaba enfatizar era una otra cosa, que era la cultura artística, la cultura de las artes, y lo que quería decir al respecto, al margen de si se trata o no de arte digital, es que las artes son cultura porque se cultivan, así siguiendo la metáfora, pero se cultivan por lo menos de dos maneras. Una, produciendo arte, y dos, pues consumiéndolo. Yo, en estricto sentido, no soy artista, digo, mi perfil es algo híbrido entre maestría, doctorado en artes, lo que sea, pero mi formación básica es la de filósofo. Y si fuera el caso, diría que sí cultivo las artes, pero en relación sí, relativamente a su consumo. Voy a coreografías, voy a obras de teatro, voy a museos, voy a galerías, me meto al repositorio, etc. Y por otro lado, bueno, también como parte de las anécdotas, según yo, podríamos rescatar todo. Según yo, esa era la intención de todo. O sea, todo significa hasta el boceto más chafa que había. Pero bueno, resultó que siempre no. ¿Por qué? Porque incluso el boceto más deficiente ya muestra esa otra parte de las artes que se da al interior de la facultad, que es la parte educativa, docente, de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, al final tuvimos que sucumbir un poco a solo dejar aquello que pudiera justificarse. El acceso es sencillo, es una página de internet, es redk.wac.mx, ¿sí? Y ya. Y esto que están viendo, nada más lo agregamos. Pues, por ejemplo, en el caso de ballet es redk.wac.mx/ballet y pueden ingresar. Y en ese sentido, allí sí, en ese en particular, que merece una atención especial ahorita porque doy clases en arte danzario, pero digo, en ese repositorio en particular sí tenemos el registro histórico de carteles, constancias, flyers,
etcétera, recortes de periódicos, desde que se fundó Ballet Clásico Querétaro en los 90s hasta 2023. El registro, pero también existe algún tipo de curaduría, ¿no? Que haya una categoría dentro del menú en donde pudiera haber como trabajos especiales específicamente ya basados en curaduría y otro segmento que basado quizá en registro. Sobre todo porque, por ejemplo, hablando de consumo en audio, ¿no? De materiales de audio, de repente como productores audiovisuales, como artistas, como consumidores, necesitamos en ocasiones el consumo, por ejemplo, de audio, ¿no? No como YouTube, que nos ofrece una librería descargable en donde podemos nosotros acercarnos a los artistas que están produciendo música, que son de la Facultad de Artes, y que al final de cuentas no solamente como bajar libres de derechos de autor, sino pues que también pueda contactarnos con ese creador, ¿no? De música que nos parece muy lejano en términos de que solamente nos ofrece YouTube la librería para descargar música. Entonces esa parte como de contacto con el artista pues también me parece muy interesante. Ese filtro se basa en un profesor especialista, el cual, digamos, hay un formatito donde se siguen ciertos pasos o ciertos requerimientos que tendría que cumplir. Digo, eso en cuanto a ese visto bueno, pero también, digo, me gustaría comentarles un poquito en cuanto a la obra, porque son obras muy variadas. En cuanto a la digitalización, que ahorita también comentaba la doctora, se tuvieron que generar procesos para poder digitalizar la característica de cada una de las obras, ¿no? Es decir, no podíamos tener las lámparas en la misma posición si las obras tenían textura. ¿Por qué? Porque hacían sombras. Entonces, bueno, teóricamente tomamos un curso que nos enseñaron más o menos cómo hacerlo. También prácticamente. Sí, pero bueno, ya que llegamos a la práctica nos dimos cuenta que teníamos que hacer adaptaciones continuas. Ahora también nos enfrentamos al problema de que generan obras con residuos biológicos. Entonces, ese punto donde un día tuvimos nuestro primer maratón y llegan una obra con residuos biológicos frescos, y lo primero que hacemos es agarrarla y les digo, a ver, estamos con nuestros becarios, les digo, espérenme, déjenla ahí. Sabía quién era el autor, fui y pregunté y ella me dijo, sí es eso. Entonces le dije, a ver, le digo, no seas malita, entonces cuando sea eso tienen que avisarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos. Entonces tenemos que tener digamos, una prevención para el uso adecuado la manipulación de la obra, ¿no? Entonces todo eso nos tuvimos que ir enfrentando, que de alguna manera entre la digitalización, entre los vistos buenos o este visto bueno para que se publicara y que las cosas tuvieran cierta calidad. Entonces sí hemos tenido que rechazar algunas cosas. Otras cosas hemos tenido que, el propio autor se ha dado cuenta que no podemos publicarlas porque, por ejemplo, manejan marcas comerciales. Entonces ahí sí habría un problema porque es en realidad la marca como tal, ni siquiera que la modifiquen o algo, no, sino está la marca como tal. Entonces ahí, sí tuvimos que llegar a ciertos puntos de, digamos, de autocensurarnos para evitar ciertos problemas a futuro. Pero creo que se ha ido llevando bien. Actualmente, si mal no recuerdo, ya tiene casi 2.000 elementos. Entre algunos de los repositorios, el original, el primerito, debe tener cerca de 1.000. El que les comentaba Juan de ballet tiene 1.000 y tantos elementos. Y si le vamos sumando, creo que ya tenemos cerca de unos 5.000 en cuanto a la producción, ¿no? Lo que hace rato nos comentaban, ¿cómo se logra? ¿Cómo llegamos a ese punto? Primero tuvimos que ser ejemplo. El decir, aquí están mis fotografías, aquí están mis pinturas, no pasa nada, no le tengan miedo, ¿no? Entonces, las llevábamos, veían los chicos que nosotros digitalizábamos, se acercaban, ¿qué hacen? Esto, ok, yo quiero. Y entonces se fue creando como una interactividad que les motivó
a llevar sus obras, y cuando les presentamos que no pasaba nada y lo que nos llenaba no era algo que les comprometiera a nada más que dejarnos publicar una imagen, bueno, creo que se estuvieron de cierta manera contentos, lo usan, y también, bueno, esto nos ha llevado a la difusión, tener prevenciones como en cuanto a la difusión por Facebook, etcétera, porque bueno, se adueñan de las imágenes y hemos tenido que sortear todo ese tipo de cosas, pero bueno, creo que ahí está en pie y lo hemos logrado de alguna u otra manera.